Buenas noches, yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. La noche de hoy tengo el gusto de estar con todos ustedes hablando acerca de temas laborales. El día de hoy vamos a hablar sobre el control interno de las empresas y cómo afecta al trabajador. El trabajador se ve afectado de manera directa por los métodos de control internos de las empresas. Y cuando el trabajador es despedido, cesado o suspendido, con y sin goce de sueldo en las suspensiones. Muchas veces no saben por qué fue, pero es porque no están atentos a estos controles internos que de verdad lo afectan directamente. Les voy a presentar un material. ¿Qué es el control interno de la empresa? Pues es esta capacidad que tiene la empresa de mandar, de decidir, y se define como la facultad de impartir órdenes, normas e instrucciones. Las tres son cosas distintas. Órdenes, normas e instrucciones. A ver, vamos a tratar de mover esto. Los antecedentes en el comercio es el control de operaciones. Es la necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia de un importante crecimiento de los negocios y por el aumento de la producción. A partir de 1936, en el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, se definió este término de control interno y se usa para describir aquellas medidas y métodos adoptados dentro de la organización en sí para salvaguardar el efectivo y otros activos de la compañía, así como para verificar la exactitud del registro en los libros contables. Recordemos que todo lo que hace el trabajador impacta en la productividad de la empresa y esta productividad es la que le aporta dinero. De ahí sale el sueldo, el salario, las prestaciones. Entonces, también recordemos que dice el código, se me fue el código, creo que es el Código Fiscal de la Federación, perdón, dice que todo lo que impacta en las entradas y en las salidas de la empresa, incluyendo la nómina, es parte de la contabilidad y tiene que ser resguardado por la empresa por un mínimo de 5 años, pero impacta todos los libros contables y entonces se convierten en prueba plena en juicio. Es algo importante para los trabajadores. En 1949 nace esta Comisión sobre Procedimientos de Auditoría. Lo que pasa en nuestro país es que se imponen cargas a las empresas, como contar con un plan de organización que proporciona una segregación apropiada de responsabilidades funcionales. ¿Qué es esto? Pues definir el puesto de trabajo de cada trabajador. Contar con un sistema de autorización y procedimientos de registro adecuados para proporcionar control razonable sobre el activo, pasivo, ingresos y gastos. Esto es la facultad de poder de dirección de la empresa. La empresa dirige todo a su interior, todo. Y aquí está. Son los controles sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos. Realizar prácticas razonables en el desempeño de deberes y funciones de cada uno de los departamentos de la organización. Aquí entra y nacen los departamentos de recursos humanos. Tener un grado de calidad del personal en relación con sus responsabilidades. Aquí es donde este departamento de recursos humanos que ya nació, tiene funciones operativas al interior de la empresa. El control interno comprende el plan de organización y los métodos, así como procedimientos que en forma coordinada, fíjense bien, en forma coordinada, se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad en su información financiera, promover la eficiencia operacional y provocar adherencia a las políticas prescritas en la dirección. Esta Comisión de Procedimientos en Auditoría, compañeros, se ocupa de la eficacia operacional de los trabajadores.
y provoca la adherencia a las políticas, pero a las políticas con respecto a los trabajadores. ¿Qué significa adherencia? Que una vez que ponemos una regla, se cumple. Como sea, pero se cumple. ¿Y quién la cumple? Los trabajadores. Después tenemos este modelo COSO, que también importamos de nuestros vecinos del norte, que es un proceso realizado por la dirección, la gerencia y demás personal diseñado para aportar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos específicos de la entidad. La entidad es la empresa. A través de la implementación y ejecución de métodos, políticas y procedimientos coordinados para interrelacionar la seguridad de la información financiera, la efectividad y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de las leyes aplicables a la entidad. ¿Qué es esto? Estos tres elementos, el A, el B y el C, son los elementos que se conjugan para hacerle llegar a la empresa dinero. La seguridad de la información financiera es saber exactamente con qué recursos contamos, materia prima, maquinaria, equipo, todo. La efectividad y eficiencia de las operaciones. Nuestros trabajadores, ¿cuánta operatividad eficiente están realizando? ¿Es medible y cuantificable? Sí. ¿Cada trabajador le deja una entrada económica a la empresa? Claro que sí. Esa es su función, producirle dinero a la empresa. Y esta producción económica se da en el marco del cumplimiento de las leyes aplicables a cada una de las empresas. Los conceptos fundamentales del control son que es un proceso, es un medio utilizado para la consecución de un fin, no es un fin en sí. Claro que sí. Bueno, sí tiene razón, no es un fin en sí, es el medio para conseguir el lucro. Recordemos que las empresas, las personas morales que se dedican a actividades comerciales, tienen permitido el lucro dentro de sus actividades. Para eso son creadas, para ganar dinero. No es que sea el lucro malo o el patrón es malo, no. El lucro está permitido, si no, no existen los impuestos. ¿Y de qué vive el gobierno? Y tampoco existen los salarios. ¿Y de qué vivimos nosotros? Bueno, número 2. Lo llevan a cabo las personas. No se trata solamente de manuales, políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. Aquí se toma y se le da la vital importancia que tienen los trabajadores en la consecución, en la obtención de las metas de la empresa. Si no hay trabajadores, no hay nada. Los trabajadores son la fuerza vital que llevan adelante las metas y los objetivos de la empresa, que no siempre son únicamente ganar dinero, ¿sí? Este control interno solo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, claro que no. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento totalmente variable y subjetivo que es un ser humano. Luego, ¿está diseñado para facilitar la obtención de objetivos propios de cada empresa? Sí. Este control interno está diseñado para que todos lleguemos a las metas. Estos controles nos dicen si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Aquí en este cuarto elemento, cuarto concepto, es donde el trabajador está en desventaja. ¿Por qué? Porque sus actividades son medibles, porque sus actividades son sancionables. Y también cuando un trabajador no cumple con lo que prometió o no satisface con lo que ofrece a la empresa, sale de ella. Y entonces tenemos miles y miles y miles de trabajadores despedidos cada año en nuestro país. Número 5. El objetivo del cumplimiento se refiere al acatamiento de las leyes y normas a las que está sujeta la empresa. Así es. Estos objetivos y estas leyes solo pueden darse en el marco de las leyes a las que está sujeta cada una de las entidades de producción de nuestro país, llamadas empresa. Esta, en el caso de los trabajadores, es la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales, sobre todo el 87, el 98 y el 150. También parte de este control es la seguridad de la información financiera. Si un trabajador, en el caso del derecho laboral, si un trabajador no está rindiendo
lo que necesitamos por falta de pericia, por falta de conocimiento, falta de experiencia o falta de una buena actitud en el trabajo, se va. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a las metas y para eso está el control interno. De acuerdo con el modelo COSO, un sistema de control interno consta de 5 elementos que están íntimamente relacionados. El más grande es que hay un ambiente de control. Esa es la base de la pirámide. Este ambiente de control está en todas las actividades de la empresa y en todos sus departamentos. Después, la evaluación de riesgos. No nada más de riesgos de trabajo, que también están aquí, sino de todo tipo de riesgos como económicos, fiscales, de inversión, de todo tipo. Después de la evaluación de riesgos, también está el elemento de la información y la comunicación. En el caso que nos ocupa de los trabajadores, el trabajador tiene que estar bien informado de qué es lo que se le pide y cuáles son las maneras en las que se va a comunicar con sus subalternos y sus superiores para llegar a estas metas. Todos estos trabajadores deben saber exactamente qué se espera de ellos y se controla esta actividad del trabajador por medio de controles y vigilancia. Esta es la pirámide en la que el trabajador siempre pierde. ¿Por qué? Porque no es bien informado de qué es lo que se espera de él. Las actividades o los controles con los cuales es medido y evaluado no reflejan su capacidad, su entrega, todo lo que él hace por la empresa y la vigilancia no se lleva a cabo por comisiones mixtas. Siempre se lleva a cabo por un departamento muy parcial y muy subjetivo de recursos humanos. No hay como un debido proceso, digamos, ¿no? En la vida del trabajador. Siempre está supeditado y subordinado a recursos humanos. Yo siempre les digo que recursos humanos son el brazo armado de la empresa. Muy bien, vamos a hablar acerca del primer elemento, el ambiente de control. Aporta disciplina, estructura y refleja la actitud general de la empresa, la conciencia y acciones de la administración y sus propietarios respecto a la importancia de los controles, así como el peso que ejercen en la determinación de sus políticas, procesos y estructuras organizacionales. Ya ven, este ambiente de control es que dentro de la empresa todo está planeado. No debe haber nada que no esté previamente establecido. La conciencia de control y estilo operativo debe tener integridad y valores éticos. Sí, pero ¿qué serán los valores éticos? Bueno, están en los principios de las relaciones de trabajo. La participación debe ser por medio de un comité y del comité de vigilancia en un primer momento, pero este comité de vigilancia también está integrado por trabajadores en comisiones mixtas. Una empresa que no tiene trabajadores en estos comités de vigilancia infringe las reglas internacionales. Es potestad del sindicato integrar estos comités de vigilancia. Tiene una estructura organizacional con una asignación de autoridad y responsabilidades con políticas y prácticas respecto a recursos humanos. Así es, todo se debe al trabajador. Todos estos controles son y están para normar las conductas del trabajador. Vamos con el segundo elemento. Evaluación de riesgos. Los riesgos son las acciones, eventos o circunstancias internas o externas a la empresa que afectan su capacidad para lograr sus objetivos. Muy bien. Son, pues, algunos, como vamos a ver aquí, la pérdida del mercado, dependencia de clientes o proveedores, personal nuevo, capacitación. ¿Es un riesgo para la empresa? Sí. ¿Por qué? Porque si entra personal nuevo no capacitado o no, que no tenga las facultades necesarias para el puesto de trabajo, la empresa no va a llegar a sus metas. Es imposible. Y también si el personal no recibe la capacitación, tampoco va a llegar a sus metas. Y no podemos estar amenazando todo el tiempo al personal con el despido, con miles de cosas, con insultos, para que llegue a las metas. Así no es. Las personas, los trabajadores tienen que saber exactamente qué desea el patrón y cómo desea que se lleve a cabo.
No lo voy a inventar yo. Sin embargo, en nuestro país es muy común que te digan, mira, la chamba es esta, hazla como puedas. Inclusive trae tú tu propia herramienta. Si quieres meter más personal, tráelo. Tú lo pagas, pero a mí me entregas completo. Ujú. Otro de los riesgos es la ubicación geográfica. Sabemos que en nuestro país hay zonas geográficas con un alto índice de delincuencia. Los cambios en el entorno de la entidad, su naturaleza, muy bien, puede ser que nosotros ahí estemos primero comenzando en la empresa a fabricar, por ejemplo, zapatos, y después nos decidimos por solo la comercialización. Ujú. La tecnología obsoleta, este es uno de los riesgos más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros en el ámbito de las telecomunicaciones estamos a la vanguardia en la tecnología. Y entonces debemos estar siempre atentos de los cambios y de estas nuevas tendencias a nivel internacional. Y la última y la más importante de todos estos riesgos en la evaluación de riesgos es la firma de contratos sin revisión. Recordemos que el contrato colectivo en México tiene una revisión forzosa por ley de 2 años en todas las cláusulas contractuales y por evaluación de salarios, sueldos y salarios anual. Si no se hace esta revisión, ¿qué puede pasar? Pues que los trabajadores se vayan a la huelga. Esto es importante. Para hacer este proceso de evaluación de riesgos debe haber primero su identificación, después la probabilidad de su ocurrencia y el tercer elemento importante es el establecimiento de controles. De nuevo, con más controles sobre el trabajador. Tercer elemento, información y comunicación. Es el proceso de capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar y controlar las operaciones de la empresa. Hay 3 elementos importantes en la información y la comunicación. En primer lugar, ¿qué tipo de información? Después, los sistemas de información. ¿Cómo me voy a comunicar con mis superiores y con mis subalternos? En México se ha abusado de los medios de comunicación internos, como por ejemplo mi teléfono celular. Se le obliga al trabajador a mantenerse comunicado con la empresa por medio de teléfono celular personal. Y si le dan el teléfono o las computadoras personales al trabajador, se las cobran como si no fueran parte de los instrumentos de trabajo. Bueno, el tipo de información y estos sistemas de información dan como resultado un sistema efectivo de comunicación. Esto es el deber ser. Muy difícil que se dé actualmente porque ahora hasta en los restaurantes, para poder enseñarte el menú, el mesero tiene que sacar su teléfono propio para poder enseñar. Cuarto elemento, las actividades de control. Aquí es donde, en estas actividades de control, es donde el trabajador es implicado y pues se integra su expediente de incidencias para poder despedirlo. A ver, ¿cuál es la finalidad? Investigación de resultados inesperados o extraordinarios que permitan a la administración tomar las acciones correctivas necesarias. ¿Sí? Estas acciones correctivas necesarias son pues, el despido, la suspensión, el restarte dinero de tu nómina, el castigarte, por ejemplo, cambiándote de actividad o son muchos más. Los controles pueden ser preventivos, los establecidos para evitar errores durante el desarrollo de las operaciones y los detectivos, que son controles para detectar y corregir los errores o las desviaciones que pueden haber ocurrido cuando ya se llevaron a cabo las operaciones. Y puede ser en operaciones parciales o totalmente procesadas. Esta es una de las prácticas más abusivas de las empresas, porque una vez que está terminado el trabajo, te obligan a llevar a cabo estos controles, pero ya no para corregir, porque el trabajo está hecho, sino para, eh, como, digamos, algo así como repartir culpas, ¿no? En los trabajadores, descontarles o no pagarles o no llevarlos a eh, eh, no continuar con sus contratos, ¿no? Porque pues no lo lograste, ¿no? Según yo, empresa, no lograste tus metas y por eso no eres un buen elemento.
Y el cuarto, actividades de control. Son procedimientos de autorización y aprobación, segregación de funciones. Aquí tenemos algo importante, recordemos el taylorismo, donde cada trabajador tiene acotadas, bien definidas sus actividades y no puede llevar más actividades que esas. ¿Por qué no? Porque si yo sé más, me pueden o me deben subir el sueldo y de categoría de trabajador. Entonces, en las empresas, la segregación de funciones es importante para mantener la nómina estable. Controles sobre el acceso a los recursos y archivos, sí. Aquí en México se usan mucho los acuerdos de confidencialidad y la prohibición a los trabajadores de usar la información, inclusive hasta de hablar del ambiente laboral de la empresa al interior. Una vez que se van, como si fuera pecado, no pueden decir lo que pasa en la empresa, ¿no? Sí, ya los despidieron, pero muchos de ellos, de verdad, les guardan sus secretitos a las empresas y no los hacen válidos. También son conciliaciones con revisión de desempeño operativo por medio de una supervisión con acciones correctivas. Este es lo que debería ser. En realidad no pasa así. Lo que hacen es, trabajador, no funcionas, no me gusta, únicamente con mi gusto, con mi percepción de cómo fue tu desempeño, no me gustó, te vas. Eso es terrible. La vigilancia, el último de los elementos, es el proceso en el cual la administración evalúa la calidad de ejecución del control interno en el tiempo. Implica evaluar el diseño y la operación de controles en forma continua y tomar acciones correctivas necesarias. ¿Qué significa todo esto? Pues que tiene que haber alguien que esté viendo qué pasa en la empresa y si se hace de manera correcta. Si los trabajadores roban, o si los trabajadores descansan de más, o si los trabajadores tienen demasiado tiempo libre dentro de sus 8 horas de trabajo, y entonces hay que imponerles una hora más sin pago extra porque no llegaron a la meta, porque estuvieron flojeando. Así es. O como no te voy a estar vigilando porque no estás trabajando dentro de la empresa, pues aunque tengas que trabajar 12 horas consecutivas, la meta es tal y si no la cumples, no se paga. Terrible. Esta evaluación del control interno tiene acciones continuas y acciones separadas. Así es. Las acciones continuas son los métodos de control diarios, rutinarios. Y las acciones separadas es cuando nosotros llevamos a cabo una acción, una empresa, un sitio, un proyecto especial o que se termina en un tiempo o con una actividad y después vemos cómo terminó. Esa es una acción separada. Las continuas se dan en el transcurso de las operaciones, incluyen las actividades de administración y supervisión como las llevadas a cabo por el personal en sus funciones cotidianas. Y las separadas son las auditorías, las terminaciones de obra, cuando se acaba lo que estábamos haciendo el proyecto completo y entonces se da lugar a la ejecución de las operaciones por entidad. ¿Cuál es la importancia de este control interno? Proteger a la empresa de cualquier anomalía que pudiera existir, activos, pasivos y en general en la exactitud de los registros de la información financiera. Disminuye riesgos en la administración, da una conciencia y empatía de los empleados respecto al control. Esto es lo que se quisiera, pero eso es falso. Estos son métodos de coacción sobre los trabajadores y son también las formas de poder despedirlos sin responsabilidad para la empresa. Por medio de estos métodos de control se obtiene información confiable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos exactamente hasta dónde llegaron y los medios para comprobarla. Claro que sí, porque también podemos y debemos los departamentos de RH completar el expediente de cada uno de los trabajadores con respecto a su rendimiento y promueve la eficiencia en las operaciones adheridas a políticas. Así es. Nosotros estamos buscando productividad de la empresa y la productividad se refleja en los métodos de control interno. Bueno, estas son a grandes rasgos las formas más fáciles para despedir a los trabajadores. El cumplir con el control interno. Las empresas abusan a nivel nacional de este control. También mienten en ellos, inventan cosas que no son ciertas y los trabajadores sufren las consecuencias de no tener a la mano
una forma de verificarlo. Recuerden ustedes que los sindicatos y las comisiones mixtas que se integran en ellos están para resolver estas problemáticas muy importantes para todos los trabajadores. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí el día de hoy. Muy buenas noches. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Espero verlos el próximo jueves con un tema también de importancia en el derecho laboral. Muchas gracias. Buenas noches.